precisamente porque hoy nos acompaña la investigadora de Faro UDD, María José del Solar, que nos va a hablar acerca de este reporte, un informe de brechas de género en la región del Biobío y otras regiones del país que han elaborado precisamente desde Faro UDD. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, Camila, ¿y tú? Bien, te saludo también, Luis, por supuesto, en esta conversación que es necesaria de poder abordar a propósito de lo que significa esta conmemoración de 8M. Lo venimos conversando desde muy tempranito. Hay sensaciones, pero también hay números que van indicando que al parecer estamos retrocediendo. Ustedes, como Faro UDD, para que nos cuenten con qué se encuentran precisamente con este último estudio de brechas de género. Bueno, en realidad lo que nosotros descubrimos en este estudio, que lo llevamos haciendo desde el 2021 y utilizamos una metodología del World Economic Forum que replicamos a nivel nacional para poder ver las diferencias en las distintas regiones, ¿cierto? No es que estamos retrocediendo propiamente tal y tampoco estamos estancados, estamos avanzando. El tema es que estamos avanzando muy lentamente, muy lentamente. Una diferencia de 1% entre el 2023 y el 2025, ya alcanza a ser 2% con respecto al año 2021, entonces hay pequeños avances, pero son muy paulatinos. Ahora, lo que sí descubrimos en este estudio es que en el aspecto económico, es decir, en las oportunidades económicas, ¿cierto? Y en las actividades económicas que se le presentan a las mujeres versus los hombres, ahí sí estamos estancados a nivel nacional. Sí, sabemos que ahí hay una situación importante con respecto a estas brechas, que está la participación, pero también las oportunidades finalmente que se van dando. O sea, primero, claro, tenemos que tener las oportunidades para poder tener participación. ¿Cómo se viene dando eso? Y particularmente en regiones, que sabemos siempre es un mundo con muchas materias y esta no es la excepción. Claro, bueno. Justamente lo que nosotros vemos, bueno, el estudio también abarca distintas dimensiones sobre las cuales también podemos conversar un poquito más adelante. Sí, claro. Pero en el tema económico tenemos una brecha a nivel nacional que favorece a los hombres de un 27% más o menos. Yo cuando les hablo de brechas, en el fondo lo que nosotros queremos en las cifras es que sea un 0%, porque eso significa que no hay diferencia, no hay más hombres que mujeres, no hay más mujeres que hombres, ¿ya? Entonces, 27% de distancia a lo que vendría siendo la paridad. Y cuando uno empieza a desagregar estos datos, se fija que en el fondo las grandes diferencias tienen que ver principalmente con la participación en la fuerza laboral propiamente tal, es decir, tenemos más hombres que mujeres que están trabajando, pero si uno se fija, tenemos más mujeres profesionales disponibles en el mercado que hombres, por ejemplo. Y si es que uno se fija más aún y ve, ya, pero quizás es porque hay más trabajos técnicos, la brecha de técnicos versus técnicas es bastante reducida, es de un 4% a nivel nacional, versus el 50% de mujeres profesionales. Ya, o sea, tenemos el doble de mujeres profesionales disponibles en el mercado versus la cantidad de hombres. Pero la fuerza laboral sigue siendo predominantemente masculina. Y esto es un patrón que se repite en la región de Biobío, ¿ya? Tenemos más hombres trabajando, ¿cierto? Y a la vez tenemos a más mujeres profesionales disponibles en el mercado que no necesariamente están entrando a la fuerza laboral con la misma fuerza, por decirlo de alguna manera. O sea, la brecha universitaria está cubriéndose. Bueno, lo universitario, o sea, porque si es que nos fijamos en el acceso a la educación, por ejemplo, acá a nivel nacional y en la brecha como en términos macro, no hay mucha diferencia. En general, las mujeres y los hombres acceden de la misma manera a la educación, pero en la educación superior, tanto técnica como profesional, nuevamente tenemos muchas más mujeres que se matriculan, ¿ya? Acá también es el doble de mujeres, o sea, no el doble de mujeres, perdón, tenemos a un nivel de un 15% más en la región del Biobío de mujeres y a nivel nacional 25%. Ya acá tenemos una brecha que favorece a la representación femenina para la educación superior, tanto profesional como técnica. Entonces, lo que estamos viendo es que se ha dado una integración súper efectiva de la mujer en lo que es educación y formación, ¿cierto? Pero en la integración al mercado laboral todavía tenemos algunas brechas y que en muchos aspectos puede responder también a lo que son las actividades económicas principales, ¿cierto? De nuestro país, ¿cachai? Perdón, sí, ¿se entiende? Por favor. Como de tipo más de manufactura, ¿cierto? Más de agricultura, se tiende a dar también mucha pesca, donde sigue predominando el hombre, principalmente por, digamos, una tradición histórica, por también las exigencias físicas, y que la integración de la mujer ha sido más bien en los procesos de
producción, de administración, pero no necesariamente al 100% de la misma manera en todas las partes que requiere una cadena, ¿cierto?, completa. Ahora, en los rubros. María José, ya, si bien es cierto, tenemos ahí un número positivo respecto del ingreso a la educación superior. En el mundo laboral, ya estando dentro del mundo laboral, se habla mucho del techo de cristal y al parecer eso sigue presente, ¿no? Hay con suerte un 16% de participación de mujeres a nivel nacional en cargos directivos, en los directorios más bien de las empresas. Ya en cargos gerenciales, ¿cierto? Esto aumenta un poco, pero un poco, no alcanza a ser tampoco el 30% de participación femenina en estos cargos. ¿Qué es lo que pasa desde ahí, desde las culturas organizacionales y la participación de mujeres en altos cargos? ¿Es un tema de capacidades, como podrían decir algunos por ahí? ¿Es un tema de oportunidades más bien? ¿Es un tema de los roles de género que se relacionan también con las labores extra a las laborales que tenemos las mujeres, cuyas estadísticas también así lo dicen? ¿Cuántas horas le dedicamos al cuidado de la casa versus los hombres, al cuidado de los hijos, al cuidado de otros familiares, por ejemplo? Sí, bueno, ahí justamente hay mucho que discutir, ¿cierto? En los altos puestos nosotros tenemos, según nuestro estudio, una brecha de un 55% a favor del hombre, es decir, tenemos prácticamente el doble de hombres en puestos gerenciales y en puestos directivos en comparación a mujeres. Ahora, acá efectivamente hay un tema no menor que es lo que concierne la maternidad, ¿correcto? Si bien se han generado muchos tipos de políticas que buscan la conciliación familiar laboral, ¿cierto? Horarios flexibles, trabajo remoto, lo que no se ha logrado superar como de forma cultural, ¿cierto? Es el doble rol que se espera de la mujer, ¿cierto? Esta idea de que tiene que ser una madre devota y a la vez tiene que ser una trabajadora de excelencia, ¿ya? De forma simultánea. Y eso lleva a que muchas mujeres eventualmente se sientan desmotivadas por seguir trabajando, ¿cierto? Una vez que son madres. Sumado esto a los eventuales impactos que tiene tanto en sus trayectorias laborales como en sus remuneraciones, y eso se va alimentando recíprocamente, ¿cierto? Entonces, esta presión que enfrenta la mujer dentro del mundo laboral, sumado, ¿cierto?, a la presión de la crianza, no se presenta de la misma forma para los hombres, ¿correcto? Entonces, hemos avanzado en la inserción de la mujer al mundo laboral propiamente tal, pensando también que históricamente el mundo laboral era más bien androcéntrico, es decir, más centrado en el hombre. Se ha logrado una inserción de la mujer, pero los roles de la parentalidad, tanto de la madre como del padre, no han avanzado al mismo ritmo. Entonces hay un tipo de estancamiento cultural al respecto. Y entonces, a pesar de que no todas las mujeres quieran ser madres necesariamente, ¿cierto?, igual la maternidad y el rol de la maternidad es algo que es lo suficientemente común como para que afecte a toda mujer en el rubro, en lo que es la actividad económica, ¿cierto? Entonces la mujer se hace más cargo de la crianza que el hombre y por lo tanto tiene que postergar su trabajo para una buena crianza, pero al mismo tiempo tiene que ser una trabajadora ejemplar. Entonces eso genera un desincentivo a la larga para muchas mujeres, no para todas, en lo que vendría siendo seguir trabajando y mantenerse activa en la economía, ¿cierto?, cuando o si es que decide ser madre. Entonces, a mí, en mi juicio muy personal, me parece que una forma adecuada de poder abordar esto para entrar en las raíces culturales, pero también desde una exigencia desde lo legal, por ejemplo, o desde las políticas, tiene que ver con entregarle al padre un rol más activo, ¿cierto?, desde la paternidad, de tal manera que desde la parte económica no sea un costo mayor, por ejemplo, contratar a una mujer versus que a un hombre, porque ambos son padres, hay una paternidad compartida. Entonces, hoy en día, con los cambios culturales que estamos viendo, va hacia allá la nueva tendencia, ¿cierto? Pero las políticas se siguen focalizando mucho en la mujer y los beneficios para la mujer, ¿cierto? Y menos en la cultura organizacional que ha de hacer un cambio en el foco de la parentalidad más que maternidad por un lado y 5 días de paternidad por otro lado, y si es que la madre le quiere dar días al padre, entonces ahí puede dárselo, etcétera. Pero eso es una cifra de 0,23% me parece, que se ha tomado en 10 años, porque en el fondo las madres no quieren sacrificar, ¿cierto?, su tiempo con su hijo en su crianza de su postnatal para dárselo al padre. Y el padre solo tiene 5 días
legales, ¿cierto? Si es que la madre no le da. Entonces, no, la conciliación familiar laboral es para toda la familia, claro, en el fondo. Sí, claro. Y eso es una de las promesas también de campaña de una de las candidatas, Carolina Toá, el tema de darle más derecho a los padres con respecto a este proceso también de crianza, de nacimiento y todo. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esa conversación que está llegando también a las esferas de los candidatos. Y pese lamentablemente a todo esto que estamos hablando, quienes logran sortear todas estas barreras, logran romper todas estas brechas, ya cuando se les da la oportunidad de trabajar, está el problema de las remuneraciones. Igual puesto, diferencias en el salario. Eso lleva también al tema de las jubilaciones. Por otro lado, ya de alguna manera se ha ido subsanando algunas deudas que hay con la mujer en materia de pensiones, con la última reforma de pensiones, pero seguimos en esa diferencia. Mismo puesto, mismas características, distinto sueldo. Bueno, ahí el tema de las remuneraciones en realidad sí esconde mucha información y hay que tener mucho ojo con esas cifras, porque generalmente cuando se hace la comparación de remuneraciones, no es exactamente el mismo puesto o no necesariamente son exactamente las mismas condiciones laborales con las cuales están cumpliendo ambos géneros, ¿cierto? Cuando se da, o sea, si es que se da que efectivamente está el mismo cargo directivo, por ejemplo, y uno está ganando menos que otros, estamos hablando de una injusticia directa, ¿cierto? Así no hay por dónde argumentarlo. Pero si es que, por ejemplo, hay temas de flexibilidad de horario que están acordados en un acuerdo, es una cosa, ¿cierto? Entonces la empresa también hay que entender que desde una organización o empresa hay una cantidad de horas, ¿cierto?, que un trabajador está entregando y que hay un acuerdo y hay un contrato con respecto a ello. Ese es el primer punto, así que siempre tener ojo ahí. Después, lo otro que hay que tomar en consideración es que muchas veces las remuneraciones se estudian de forma macro, ¿cierto? Y no se hace un análisis por rubro. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las mujeres tienden a trabajar en rubros donde las remuneraciones de por sí no son tan altas, ¿ya? O son más bajas que en los rubros predominantemente masculinos. Entonces también hay que ir desagregando toda esta información para ver si es que efectivamente lo que existe es que es exactamente el mismo puesto dentro de la misma empresa, con las mismas condiciones laborales dentro de las cuales las mujeres están ganando menos, o existen trayectorias laborales, ¿cierto?, que son predominantemente femeninas versus masculinas, donde las remuneraciones nos están hablando de otras variables que hay que tomar en consideración y que es ahí quizás donde se tiene que empezar a trabajar ciertas políticas o empezar a, como en el fondo esta cuestión de las carreras STEM, ¿cierto?, de incentivar a las mujeres a irse a rubros donde las remuneraciones son efectivamente más altas. Pero incluso dentro de lo que es carreras STEM, las mujeres siguen tendiendo hacia carreras que son más de trato con personas, como en la salud. Y después en la salud tenemos que, por ejemplo, hay más puestos gerenciales, ¿cierto?, o más puestos de directores que, o sea, hay menos, por ejemplo, que en una empresa de tecnología, que ahí está el gerente de operaciones, el gerente de arquitectura, el gerente, arquitectura TI, ¿cierto?, el gerente de esto, lo otro. Entonces, hay que ir siempre desagregando esa información para ver bien dónde hay una predominancia femenina y cuáles son los accesos reales que hay dentro de ese rubro y las remuneraciones dentro de ese rubro versus otro, y no estar comparando de una forma que nos diga como, ambos son directores pero mujeres están ganando mucho menos. ¿Cuál es el rubro, cierto? ¿Cuál es la plata, el dinero que se maneja ahí? Ahora, María José, ¿qué hay de la participación en política, que entiendo también fue parte del desarrollo de este índice? Ahí las cifras también nos dan cuenta de que parece que no hay mucha participación femenina en los cargos, ¿cierto?, de autoridades, por ejemplo. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos en general? Bueno, acá esto es súper interesante en realidad, porque tenemos una brecha que ya es abismante, podría decirse, o no sé si abismante, pero es la brecha más alta que tenemos en cualquier dimensión del estudio, ya, el tema del empoderamiento político. Acá tenemos una brecha a nivel nacional que alcanza el 61%, ya, a favor de los hombres, y en el caso de Biobío es donde tenemos la brecha más extensa de todas las regiones, ya, es de un 78%. Eso significa que más o menos por cada mujer hay 5 a 6 hombres, ya, en lo que vendría siendo los cargos de representatividad política. Nuestro estudio abarca lo que es alcaldes, consejeros regionales y concejales, ¿ya? Y lo que vemos ahí es que,
por ejemplo, en Biobío tenemos a solo 2 alcaldesas, ¿cierto? En 33 comunas. Entonces hay una brecha de un 90%, que es muy alto. También tenemos el doble de hombres como concejales, ¿cierto? Y tenemos más o menos, para los consejeros regionales, 6 hombres por mujer. Entonces, acá lo que está pasando a nivel nacional es que esta brecha partió cuando nosotros iniciamos los estudios, muy extensa, y se ha ido reduciendo en el último tiempo. Se pegó un salto súper fuerte del 2021 al 2023 y ahora se pegó otro saltito, pero un poquito más moderado, ¿ya? Pero en Biobío está pasando al revés, que en el fondo disminuyó al principio, ¿cierto? El 2021 al 2023, pero ahora volvió a aumentar la brecha. Entonces, hay como un efecto por parte de la sociedad civil que tiene que ver con que en un inicio, con el discurso cierto más feminista en la opinión pública con respecto a la representatividad femenina y la integración de ella al espacio público, ¿cierto? Que agarró vuelo y que se vio en las cifras en el fondo que se empezó a dar más representatividad femenina, que seguía siendo una brecha muy extensa, pero antes era más, o sea, antes no había mujeres y ahora sí hay, pocas, pero hay. María José, y con respecto a eso, porque claro, la decisión de un dueño de empresa es decidir a quién contrato, ¿cierto? Pero en el caso de la política, aquí estamos hablando de la ciudadanía que elige. Hoy día tenemos las normas de paridad, hoy día las listas tienen que incluir a mujeres, pero aquí no sé cómo poder analizarlo desde ese punto de vista, entendiendo que sí se están presentando mujeres candidatas por obligación por parte de los partidos políticos y coincide un poquitito con la fecha que nos das tú por ahí, el 2020-2021. Pero desde el otro lado, quien debe elegir, no un jefe, sino que todos nosotros, a lo mejor no estamos dándole la oportunidad a una mujer, no se ha hecho buena campaña. ¿Dónde queda ahí ese análisis o ese factor? Más allá de decir si elijo por un hombre o una mujer, no se ha presentado de buena manera, el voto es de rechazo contra la mujer precisamente, o no me convence. ¿Cómo podemos analizar eso que de verdad tiene varias aristas también? Exacto, tiene muchas aristas y justamente yo te diría que hay 2 partes. Uno tiene que ver justamente con la sociedad civil, con el votante, ¿cierto? Que sí hemos visto un cambio cultural y cierta integración cultural en cuanto que ahora sí hay algunas mujeres versus antes que no habían, ¿cierto? En puestos de representatividad política y que estas reformas, ¿cierto? Que se dieron en el año 2015, si no me equivoco, donde los partidos políticos pasan a tener un financiamiento especial para candidatear y hacer la formación de liderazgo femenino, ¿cierto? Pero estas cosas igual toman tiempo, ¿no? El cambio cultural no es así. Y generalmente ocurre que hay un ímpetu inicial que agarra mucho vuelo, como les comentaba antes, y después como que es como vuelve a operar un poquito los patrones que estaban metidos en nuestro inconsciente de antemano, es decir, las tradiciones, etcétera, etcétera. Cargos de liderazgo generalmente se siguen asociando más a figuras masculinas que femeninas. Entonces, si bien se ha dado una integración cultural, es algo paulatino. Ya pasamos como el primer ímpetu, ¿cierto? Y ahora estamos un poquito más, seguimos avanzando, pero estamos un poquito más estancados, más lentos, ¿ya? Pero, por otro lado, también tenemos a los partidos políticos. Y los partidos políticos sí tienen que hacerse responsables de, utilizando estos medios, este financiamiento que se les ha dado, hacer una formación adecuada, hacer el reclutamiento, la formación y, en el fondo, potenciar las figuras y las candidatas femeninas. Porque generalmente se tiende a dar que los partidos políticos pocas veces son figuras femeninas la candidatura fuerte, siguen siendo los hombres. Y como evidentemente hay un tema ahí de las campañas, ¿cierto?, que afecta la visión del votante, si sigue siendo predominantemente masculino, las personas que van a votar, a menos que vayan directamente a votar por la persona particular que ellos quieren, muchas personas votan en el fondo desde una intuición de va por acá mi partido, yo no tengo partido, pero me suena más por acá la cosa, y todo ese tipo de efectos más cognitivos, ¿cierto?, o la psicología del votante. Si no hay una candidatura fuerte femenina, va a tender probablemente a ir hacia lo tradicional, que es alguna figura masculina predominante, ¿cierto? Y entonces ahí hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos, ¿cierto?, de potenciar las candidaturas femeninas, mientras que también la sociedad civil, al final, la decisión final la va a tener el votante, ¿cierto? Pero que también recogiendo la concientización que se ha dado con respecto al rol de la mujer,
la sociedad civil vuelva a tener quizás un poquito más de atención, ¿cierto?, a esto a través de las expresiones públicas. Y también volvemos un poco a lo inicial, ¿cierto?, de esta idea de como la conciliación familiar laboral, que la política es también trabajo y es duro. Sí. Son horarios muy complejos, sí, muy complejos, muy complejos. Entonces, si no hay un trabajo también de la conciliación familiar laboral, va a ser más difícil encontrar a candidaturas femeninas fuertes, ¿cierto? Entonces, y va a seguir siendo un espacio predominado por hombres si es que no se logra hacer, en el fondo, una conciliación desde ese aspecto. Sí, María José, te queremos agradecer por esta conversación, porque si bien, como tú has explicado a través de este índice, no se ha retrocedido propiamente tal, sí se ralentizó muchísimo el paso, y eso de todas maneras genera un riesgo de retroceso. Si eventualmente el paso es tan lento que se detiene, el riesgo de retroceder es mucho, y es todo lo contrario a lo que queremos y necesitamos para nuestra sociedad. Gracias por haber conversado con nosotros en Matinal Nuestra Casa. Gracias a ustedes. Chao, chao. 3 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Imagen